Va, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez, conectados a través de la cuenta de Nano Films Producciones, porque el señor Israel del Santo se va a conectar con nosotros y vamos a estar apareciendo en una gran entrevista con este director que nos va a traer la épica del medioevo hacia las entrañas de nuestro país a través de Nanofilm Producciones. ¿Quién es Israel del Santo? Es uno de los directores más importantes de la televisión española, no del canal, sino de la televisión en general de España, más importantes de esta época. Ha trabajado en muchísimos, pero muchísimas documentales y series y diferentes miniseries documentales en donde lo vamos a poder ver y lo vamos a poder escuchar, que nos cuente cómo es hacer una serie del medioevo a través fuera del entorno Hollywood, porque justamente, ¿no? El entorno Hollywood es algo que siempre nos convoca o nos alienta a ver cosas épicas y grandilocuentes y demás, pero ¿se cuenta la verdadera historia o no se cuenta la verdadera historia? Ahí los tenemos conectados a Luis Frank, a Alicia Galazo y por supuesto a la señorita Ruth, que nos va a seguir por acá y nos va a tirar algunas preguntas, porque seguramente la señorita Ruth hoy va a tener algunas preguntas para nuestro primer invitado, el señor Israel. ¿Cómo nos escucha? ¿No me están escuchando? ¿No me están escuchando? Hola. ¿Ahora se escucha? A ver ahora. A ver ahora. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Genial, ahora sí se escucha. Uy, pero señorita Ruth, a ver, con el señor... Lo extraño, usted es un próximo talento al que vamos a convocar a hablar de cine, pero acá lo tenemos. Tenés la cámara al revés, Israel. Dame vuelta la cámara. Dame vuelta la cámara, se te ve la rodilla, Israel. Por favor, querido. Ahora sí, pero señor Israel, ¿cómo le va? ¿Cómo Pues como anda? ves, mi dominio de la informática es lamentable, lo siento chicos, perdonadme. No hay ningún problema. Lo importante es que tu dominio del audiovisual es muchísimo, muchísimo más alto que el de la informática y por eso estamos acá charlando contigo. Sí, si me tuviese que dedicar a la informática, la verdad me iría bastante peor, ya lo habéis visto. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo te Muy trata esta bien, pandemia? pues no nos ha tratado mal, la verdad. Somos de los pocos equipos españoles que hemos estado rodando durante la pandemia. No en España, hemos estado rodando en Bulgaria, pero nos ha ido bien, no nos ha ido mal, la verdad. No nos podemos quejar, por suerte. Qué bien, han continuado con el trabajo desde que empezó la pandemia, por más que tenían restricciones, como ustedes estaban filmando en otros lugares, pudieron avanzar, digamos. Sí, sí, la verdad es que hemos trabajado, hemos trabajado de manera diferente a otras veces porque el mayor enemigo ha sido el COVID, pero, pero lo hemos conseguido, o sea que estamos contentos. ¿Mm? Qué bien, qué bien, ¿Allí qué cómo está la bien. situación para rodar? ¿Cómo lo tenéis allá en Argentina? ¿Muy mal? Y mira, acá lo que ocurre es lo siguiente, es que las grandes productoras han podido continuar filmando. Primero hubo un tiempo de restricciones muy alto en donde no se podía rodar y eh, cuando se podía rodar, cuando se pudo empezar a rodar, recién ahí las grandes productoras han podido rodar, pero las pequeñas casi que no. Las pequeñas no han podido volver a filmar. Eh, la situación acá es con restricciones muy altas de circulación, entonces eso evitó la posibilidad de salir a rodar. Y por otro lado, acá se armó como esencialidades a ciertas actividades y a otras no. Y entre esas actividades que no eran esenciales estaba el cine lamentablemente, pero también por otro lado
ahora que desde un tiempo a esta parte hay un protocolo para poder salir a rodar con, con hisopados, con diferentes tratamientos, eh, se ha logrado volver a arrancar a filmar. Eh, pero adentrándonos en tu trabajo, eh, yo quería saber qué te llevó a empezar a trabajar con pueblos que por ahí hasta nos parecen distantes. Digo, hablo de tus trabajos en África, del trabajo en Kurdistán, en el Líbano. Para nosotros, desde este lado del universo, nos parecen muy distantes y bastante particulares. ¿Cómo fue trabajar por allí? Mm, yo me dedico a esto casi que por obligación. Mi familia se dedica al cine de siempre. Son funcionarios en Televisión Española, la televisión nacional de aquí de España. Y bueno, ya están jubilados, pero se dedicaron mucho tiempo. Todos ellos son técnicos. Quizá yo soy el primero de la familia que consigue escribir un guión y llevarlo a la pantalla y esas cosas. Pero yo empecé a hacer documentales casi por casualidad. Yo trabajaba haciendo series, esas series horribles que hacemos en España de chiste fácil. Y en una ocasión, una de las personas que trabajaba con nosotros se despidió del equipo, casi no le conocía, pero me dijo, pues bueno, me voy, ha sido un honor trabajar contigo, esas cosas que nunca habíamos hablado prácticamente. ¿Y dónde te vas? Pues me voy un año al Amazonas a trabajar con tribus sin contacto, con indios. Y dije, ¿en serio? Claro, yo tenía 19 añitos, era un descerebrado, no tenía ni novia y casi ni casa, y dije, hostia, yo me quiero ir contigo, tío. Y, y unos meses después estaba en una avioneta en mitad de la selva, me tiré un año allí. Luego me costó mucho poder volver a un plató de televisión. Lo que me gustaba a mí era vivir esas aventuras, pero más como crío que vive las aventuras que como, que como la intención de contar ninguna maldita historia. O sea, cuando te pasas mucho tiempo haciendo documentales, tus mayores recuerdos no son la historia que cuentas, son las vivencias que disfrutas alrededor del documental. Hay muchos documentales que ni me acuerdo, o que ni he vuelto a ver, o que se han quedado viejitos y ya no apetecen, pero me enganché mucho a eso de vivir fuera de casa y a eso de vivir de otras culturas y de otras personas, de otras lenguas, de otras religiones. Y como va todo, hubo una época aquí en España que si había que ir al Amazonas, siempre nos llamaban a los mismos para ir al Amazonas. Luego nos mandaron una vez a África y durante años parecía que solamente nosotros lo que íbamos a África. Era una época muy bonita aquí en Europa, porque en esa época, quizá ahora ya no, pero abría muchas puertas. No éramos ni de un bando ni del otro, éramos españoles, era como estos que hacen aquí. O sea, en la guerra del Líbano o en Irak o en la guerra de Angola, cuando los soldados llegas a una frontera y te dicen, ¿usted dónde es? Español, no saben ni cómo reaccionar. Decían, ¿estos con quién van? Estos no van con nadie, estos van a su bola, solamente buscan fiesta. Y teníamos acceso a muchos sitios, de hecho, la mayoría de las producciones eran producciones pues, para los belgas, para los americanos, que quizá les costaba más llegar a esos sitios. Y como dice Jim Jarmusch, tú puedes ser la persona que más sabe de cine del mundo, pero si no has vivido nada, no has nunca una historia que contar. Y creo que gracias a todos esos años, como un criajo recorriéndome el mundo, pues ahora que ya soy mayorcito, pues tengo algunas historias que contar, o por lo menos eso creo, o por lo menos eso me gustaría creer. Y, y eso fue. De ahí a pasar a la ficción es normal, la propia edad te lleva a hacer ficción, es más divertido. Obvio. Pero tu formación entonces fue estar metido todo el tiempo adentro de televisión española, estando ahí y aprendiendo, y esta vivencia que se dio a tus 19 años que te fuiste a conquistar el mundo. Bueno, a los 19 años empecé, pero me he tirado muchos años haciendo documentales. Me he pasado años en África, he estado en 24 países africanos, he estado en vuestro país varias veces, en América, he estado en Siberia, en Australia, en conflictos en unos cuantos, Irak, Líbano, Sudán, Eritrea. O sea, han sido muchos años haciendo ese trabajo, viviendo aventuras, básicamente, que era lo que hacíamos, porque tampoco te creas que eran grandes producciones. O sea, el ser español también conlleva que vas por allí con dos duros y con un coche con la rueda pinchada, pero también lo hace más divertido y más bonito, ¿no?
No quiere decir que yo no tenga formación, ¿eh? Yo fui a la facultad. Yo empecé muy jovencito en la tele, empecé con 15 añitos, ya te he dicho que mi familia se dedicaba a esto. Y en esa época la televisión aquí en España era como tener una ferretería, o sea, tenías que ayudar a tu padre, ¿no? Y, pero sí me saqué la facultad, quizá no al tiempo que se lo sacaron los demás, porque eran más listos, iban más tiempo a clase que yo, pero sí fui a la facultad de cine, claro. Mm. Ah, muy bien, muy bien. No, no, yo había entendido que tu formación pasaba más por estar ahí y trabajar y avanzar y en el trabajo, pero que no había sido. Perdón, me confundí. Sin duda mi formación más importante ha sido todos esos viajes y son muchas horas de hacer documental, pero también ir a la facultad y entender con criterio que la diferencia entre un plano semisubjetivo y un subjetivo es clave en esta profesión para cualquiera de nosotros, para vosotros también, ¿no? Estarás de acuerdo, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y cómo llegás a la construcción de historias épicas? Estas historias que ahora pasan estas miniseries o estas series documentales que pasan por ti, estas historias épicas, medievales. ¿Cómo llegás a eso? Bueno, siempre me gustó la historia y en España tenemos una historia muy rica, muchas veces malentendida y muchas veces desconocida. Quizá vosotros, ¿no? Nuestros hermanos del otro lado del charco sois los que más las conocéis, pero el resto de Europa y por supuesto los sajones poca idea tienen de esa historia, ¿no? También en España temas como los templarios o como los conquistadores, ¿no? La otra serie que hice son son temas muy polémicos, se politiza todo, es complicado. A mí me tocó una época en la que parecía que ya se podía volver a hablar de ese tema sin tapujos, se podía hablar mal de Colón, de Vasco Núñez de Balboa y de todos aquellos tipos y no engrandecerlos de manera sencilla, facilona y simple, ¿no? Y me atraía mucho el contar la historia tanto de los templarios como de los conquistadores españoles, no como los grandes héroes, sino como lo que fueron. Les tocó hombres de su época, que les tocó hacer esas cosas, las buenas y las malas. Y también me atraía mucho el hecho de que aquí en España, tanto yo soy muy crítico con la ficción que hacemos en España, me parece tremendamente mala. Y, y el hacer ficción y más de época, que se me antoja la más complicada cuando tienes pocos medios, me atraía muchísimo. Teníamos un equipo fantástico, tanto en fotografía como en cualquier departamento, y queríamos explotarlo, queríamos demostrarnos, aunque solo fuese a nosotros mismos, que aquí en España se podían hacer productos de calidad. Más fue por eso que por otra cosa. Qué interesante lo que contás de cómo de cómo vos vivís la televisión y cómo vos la hacés, ¿no? Porque esta situación es diferente, ¿no? Desde la perspectiva que vos tenés y de cómo ves a la televisión española. A nosotros acá nos pasa algo parecido. Nuestra televisión tiende a ser basura en muchos aspectos, pero a la ficción no le pasa tanto. A la ficción tanto no le Estoy de- pasa. Pero sí hay un ¿Tenéis? detalle no menor, que a la ficción argentina le empieza a pasar eso cuando empieza a copiar o a traer productos de afuera. El ejemplo es Casados con Hijos, La Niñera, y podría seguir, ¿no? Que son producciones que no nos son propias, sino que se compran en el exterior, se traen y se adaptan acá. Y ahí es donde empieza a flaquear. En España, ¿cómo se vive en es- cómo se vive la ficción esta que vos nos marcás? Pues creo que de manera paralela a lo que os ocurre a vosotros, ¿eh? Muy sencillo. Eh, hace 20 años, hace 10 años, el cine argentino está muy considerado en España, se consume mucho, es muy cercano, hablamos la misma lengua, estamos muy familiarizados con vuestro acento y era un cine muy marcado, era un cine muy propio, tenía identidad. El nuestro, el español, quizá también, o sea, tenemos a Pedro Almodóvar, quiero decir, hay un cine muy marcado español, pero la llegada sobre todo de las grandes network estandariza los productos. Es decir, en España teníamos un montón de series estúpidas, había que cumplir una norma
muy sencilla, y era que todo el mundo viese la televisión al mismo tiempo. Seguro que te suena a ti esto de en Argentina también. Sí, Es sí. decir, tenía que ver la tele el niño pequeño, el abuelo, la mamá y el papá, cuando había solo una tele en el salón. Entonces se convertía casi siempre en un guión insalvable. O sea, no es que no hubiese un actor bueno, es que no había un actor capaz de defender aquellas frases que les escribían. Eh, pero luego, de golpe y porrazo, aparecen las grandes networks y tenemos que copiar a las grandes series norteamericanas. Pero claro, el mafioso con el maletín que va a matar a otro, que se comporta como un español medio del centro de Soria, pues no resultaba muy creíble, quedaba bastante mal. Quedaba una cosa que yo odio de nuestro cine, que es pretencioso. Es decir, con 4 pesetas, un actor desaliñado, y le dábamos ese toque español y decíamos, ah, qué bonito, queda español. No, queda cutre, queda mal, lo siento. No, a mí por lo menos no me gusta. Y aquí en España es muy generalizado. La mayoría de directores te dirían todo lo contrario a lo que digo yo, porque está mal visto que los directores digamos que nuestro cine o nuestras series son malas. Pero el espectador medio lo dice. O sea, el espectador medio no va a ver cine español, no hay más que ver la taquilla. Eh, no se ve. No sé si. Creo que en Argentina también llegan las networks mucho antes que a nosotros. Vosotros estáis más cerca del mundo estáis más cerca de Miami, quiero decir, de Sí, donde se claro. mueve todo el cotarro. Y lo habréis vivido incluso antes que nosotros, ese boom. Nosotros lo vivimos todo a lo burro, a lo bestia. Si este año hay que copiar a los americanos, pues venga, este año vamos a copiar a los americanos, pero si no sabemos ni cómo lo hacen. Pero da igual, ponemos ahí cualquier cosita y esto funciona. A mí me sorprendió del Más cine o menos es eso. español. A mí me sorprende del cine español porque en la época del Destape, que fue principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, era un cine que te interpelaba, que te ponía a un homosexual en la pantalla como protagonista de una película, que te ponía una lesbiana como protagonista, y eso interpelaba. ¿Cierto? Eso te ponía en un lugar como espectador a comprender al otro. Mm, Eso se ha ido sin perdiendo, duda, se ha ido perdiendo. Y yo totalmente. he tenido la suerte, porque aquí estaba, perdón, un festival que era un encuentro argentino-europeo, que era Pantalla Pinamar, en donde tenía mucho intercambio con el cine español. Y las producciones que se podían ver allí, que eran las que venían por el gran intercambio que tenía con el Festival de Málaga, eran españolas, ¿no? Eran como, vos decías, bueno, esto, producción española, dirección española, los técnicos son españoles o son latinos, bueno, me voy a sentar a ver una película española. Y era un poco lo que vos decías, ya se veía la tendencia de achatar, ¿no? Y de tratar de llevar todo a un parecido. Y es preocupante Mm, porque así el cine pierde identidad, pero no solo pierde totalmente. la identidad del cine, sino pierde la identidad cultural del propio país. Y a mí me preocupa que cuando hablamos de España digan La Casa de Papel. Digo, más allá de que es una A mí serie mucho. muy bien construida, si querés, digamos, desde lo técnico, desde capaz lo artístico en algunos aspectos, desde algunas actuaciones, pero no deja de ser un material sumamente chato, ¿no? Como de otro. Sí, Y eso es como, sí, perdón, es una copia de Prison Break que hace a Prison Break buena. claro, en Argentina Prison Break tuvo un auge muy alto en su primera temporada, muy alto. Y de hecho fue considerada una de las mejores series acá en Argentina. Pero de todas formas, no deja de ser también un material chato, en donde no Totalmente de tiene, acuerdo. los actores no hay profundidad. No, 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 no. Saliendo del espacio que uno puede ver como espectador, no tienen otro espacio, ¿no? ¿Y cómo se hace para construir eso? Para construir eso no solo en el Creo, espectador, sino desde la dirección. ¿Cómo se construye el espacio que no ve el espectador de ese protagonista, de ese actor? bueno, La Casa de Papel tiene cosas muy buenas si hablamos de industria, porque La Casa de Papel se construye precisamente con esa fórmula antigua de que lo tiene que ver mucha gente, tiene que gustar a todo el mundo. Y funciona, porque efectivamente la ve
todo el mundo. Ahora, si tú y yo, que sabemos un poco más y que pedimos un poquito más o exigimos un poquito más, es a los que no les gusta, pero somos tan pocos que les importa una mierda. Esto es así. Lo importante es que lo vea mucha gente y eso sí lo han conseguido. No es que quisiesen hacer la gran serie y les saliese mal. No, estaba muy pensado. Querían hacer esa serie, concretamente esa. Y funcionó. Es la serie que demandan los grandes directivos, que demandan las grandes networks, y es la serie, por tanto, que triunfa. Cuando nosotros elegimos la temática de los templarios, elegimos a los templarios de España, no a los templarios de Montpellier, ni contamos la historia de cómo queman al último templario francés, ni Excalibur, ni los ingleses, contamos la nuestra, una temática muy propia. Y sabemos que va dirigido a un nicho, llamémosle con todo el cariño, muy friki, pero yo como siempre he dicho, prefiero que lo que hacemos le guste a 3 personas que a que 100.000 personas te quieran escupir por la calle. Así que lo conseguimos, porque a 3 personas les gustó. Que lo vieron a lo mejor 4 o 5, tampoco te creas que lo vio mucha gente. Era nuestra primera serie. Pero, pero eso lo conseguimos y lo hemos llevado siempre con nosotros, eso. También decíamos esta misma frase cuando hicimos Conquistadores Adventum, que es una gran serie que ha dado la vuelta al mundo, y nuevamente nos centramos en una temática realmente ibérica, realmente española, que es la de los conquistadores españoles que viajan a América, y lo hacen de vista de los españoles que van a América, no del de los indios, ni del de los piratas ingleses o no piratas. Lo hacemos desde nuestro punto de vista, con lo cual es muy comprensible para nuestro público e incluso para vosotros, porque a ese español que llega a América también le reconocéis, seguramente. Y, y nuevamente, no nos olvidamos de que nuestra mejor audiencia son un nicho con todo cariño llamados frikis, que les gusta mucho la historia y que les gusta mucho ese periodo y que quieren verlo reflejen. No intentamos agradar a todo el mundo. De hecho, no agradó a todo el mundo. Mucha gente con Conquistadores Adventure se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo hablábamos de los conquistadores españoles? Mal, estáis locos. Los conquistadores españoles eran prácticamente superhéroes, según, sobre todo, nuestra derecha rancia que tenemos en España. ¿No? Pero en cuanto a calidad de la película, de la serie, sigue siendo una de las mejor valoradas en IMDb o Film Affinity, a pesar de que no la ha visto tanta gente como La Casa de Papel y por supuesto la conoce mucha menos gente que La Casa de Papel. Ahora, ¿en qué división o en qué liga quieres jugar? A mí me gusta, como lo digo siempre, jugar en segunda, pero bien, como a nosotros nos gusta jugar, que jugar en primera, como te dicen otros que tienes que jugar. Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Y eso me lleva a pensar también que te permite muchas más licencias, jugar en segunda bien, licencias estéticas, expresivas, y también te obliga, porque como hay cosas que te permite, hay cosas a las que te obliga, un rigor histórico, ¿no? Como, más en el caso de Sí, hablar de historia, ¿no? Te obliga a un sí, sí, rigor sin duda. histórico. Sí. Uy, ahora no te digo. No digo que te obliga a un rigor histórico que es sumamente importante a la hora de contar una Sin duda. historia de épica, digamos, o antigua, digamos. Sí, la ficción va más supeditada al rigor histórico que a la narrativa actual que pretende la network. Y eso la hace ya de por sí distinta, ya es un planteamiento distinto, es otro trabajo. Y en el que nosotros nos sentimos muy a gustos y muy complacidos con el resultado. Explico. Los arcos narrativos de los personajes nos los marcan los libros de historia. Se puede hacer spoiler mirando a Wikipedia. Es decir, todo es al revés de lo que pasaría en, por ejemplo, La Casa de Papel, que supongo es la más famosa de los últimos años que se han hecho en España, ¿no? Con la que más ha viajado. Sí, no, después hay otras como Elite y seguramente aquellos que las siguen a las series españolas, en principalmente la cadena más importante, la de la N roja, por lo menos la más importante por estos lugares, Y por este, aquí también. eh, hay un montón más, digo, yo no me logré enganchar. Si me preguntás en ese sentido, me parecen mucho más profundas y mucho más próximas, incluso con la distancia del lenguaje, las series nórdicas. Sin duda.
Los nórdicos han hecho un trabajo excepcional, siendo países de muy pocos habitantes, porque hay que entender que los presupuestos en Europa de una serie tienen mucho que ver con el número de habitantes. Es decir, hay países hay países nórdicos que tienen los mismos habitantes o unos poquitos más que Madrid, no que toda España. Y aún así consiguen reunir 20 millones de euros para hacer una serie, que eso lleva a que cada noruego ha tenido que poner casi 100 euros, ¿no? Para hacer la serie, ¿no? O Solo sea, para la serie. Imagínate el sí, resto. sí, más o menos te sale a una cosa así. Pero ellos, por cierto, los nórdicos empezaron con una serie que es una de mis favoritas, que es 1800, ¿cómo se llama? 1894 creo que es la serie, que, que habla de historia. Habla del momento en el que ellos tienen que intervenir en la Primera Guerra Mundial y se vienen arriba. Y hablan de historia con sentido crítico de ellos mismos. Empezaron ahí y con una calidad asombrosa. A mí me encantó esa serie. Y lo primero que hice fue buscar quién había hecho la dirección de fotografía. Y me encontré que estaba rodando Thor en Estados Unidos. O sea, no, maravilloso, maravilloso, porque realmente dices un tío noruego que se han puesto a hacer esta Claro. serie y fíjate dónde ha llegado. Te puede gustar más o menos Thor la fotografía, pero le eligieron a él para hacerla. Eso no es fácil que nos pase a un español o a los países más del Mediterráneo de Europa. Somos más pequeñitos, tenemos menos dinero y, por supuesto, menos presupuesto y menos posibilidades de hacer fotos maravillosas como las de esas series, ¿no? Aquí en España la fotografía directamente no se cuida. La fotografía de La Casa de Papel, con todo mi cariño, es un espanto. Creo que se podría hacer mejor. ¿Conoces a Jordi Abusada? Mm, creo que no. Es un director de fotografía que es, creo que es de Perú, no recuerdo, que vive hace muchísimos años en España, en Madrid. Eh, Ujú. y ha trabajado justamente se dedica más a ser director de fotografía de documentales no para la televisión, sino de documentales de cine, por decirlo de alguna Largo manera, documental. largo documental. Eh, y siempre me decía eso, que la fotografía él la encontraba como chata, como una fotografía para cumplir, que no había una expresividad adicional a la constituida por el producto, que no había un guiño, que no estaba el dedo del director de fotografía en la televisión. Y siempre me sorprendía eso que él me decía porque era una persona que era de batalla, ¿viste? Era esos directores de fotografía que, bueno, como vos decías, ¿no? Hay que ir a filmar al Líbano. Bueno, vamos con lo que tenemos, ¿no? Es la cámara, dos lentes y con suerte que tenemos dos lentes. Eh, pero siempre me decía que él notaba eso. Y también lo notaba en su país, que tiene una producción muchísimo menor, ¿no? Imagínate comparativamente Perú con España, es sustancialmente menor, pero dice que no había, y él lo sentía producto de la formación capaz, que hay menos formación también, a la hora de construir historias. Pero siempre me marcaba eso y a mí me sorprendía porque yo todavía tenía el recuerdo de la edad de oro o de esa edad del destape español, que me parecía que ahí había como una mano. Vos decías, bueno, este director de fotografía va por este lado, este va por este otro, las películas de Chicho Serrador, eh, y todo ese trabajo, ese intercambio entre España y Francia, podemos decir, eh, me sorprendía que me dijera eso, que ahora en España era todo así. No, yo no creo que sea por falta de directores de fotografía. Cuando aparece un director de fotografía argentino o un director de fotografía que destaca español, te puedo citar a Javier Aguirre Sarobe, que destacan de verdad. Enseguida la siguiente película es The Road en Estados Unidos, quiero decir. Es porque aquí directamente la producción no le da valor a la fotografía. Claro. Eh, lo que se pretende es que nos han vendido la historia de que ya no vayamos al cine y nos abonemos a distintas plataformas, porque el cine ahora, en vez de durar 120 minutos, dura
3 temporadas, 4, 5, 6, 7 temporadas de 1 hora cada capítulo, porque es cine llevado a la televisión, pero es mentira. Es una gran mentira. Hay muy pocas series que tú puedas asociar al cine verdaderamente bueno, porque los parámetros siguen siendo los mismos que el de la televisión. Aunque ahora la consumamos por internet o por el móvil, siguen siendo los mismos parámetros. No me lo hagas muy oscuro, que no se ve. Encuádrame a los personajes en el medio. No se sabe quién habla. Siempre saca al que habla. Esto nos suena a todos, ¿no? Creo que todos vemos las series igual. Cuando en realidad, cuando tú ves una gran serie de las pocas, porque la verdad es que la calidad ha bajado en todos los países a la vez con los grandes consumos, cuando ves realmente una buena serie, no sigue esos parámetros. Es oscurita. Hay cosas que no se ven, hay cosas que se intuyen, hay otro tipo de lenguaje que se puede hacer. Pero, por lo general, el directivo que exige ese tipo de parámetros es el que menos sabe de todo el proceso, tanto creativo como de realización de una película o de una serie. Solo sabe, ese sí, es el que más sabe de parámetros, ¿no? Es muy cierto lo que decís. Y recordando un director de fotografía español, Alfredo Mayo, que Mm. ha trabajado muchísimo acá en Argentina también, porque trabajó con Piñeiro. Eh, yo ahora tengo el recuerdo de la película del robo en Uruguay, del robo al banco en Uruguay, que no me, Plata Quemada, no me podía acordar el nombre, es dirección de fotografía de él. Tiene esto que vos decís. En la película, vos hay un momento en donde está todo oscuro y solo escuchás voces y se intuye. Y yo siento que este nivel de chatura que tenemos en general y como vos bien decís, que se ha replicado en muchos países, es producto de también el uso que le damos a lo que estamos mirando, ¿no? Como que queda de fondo, como que está todo el tiempo, pero ya no es un programa de la tarde de chimentos, como pasa en Argentina, o un programa magazine que dura 5 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, o el noticiero. No, no, es una serie en donde en el capítulo 1 nos explican cómo es el protagonista y en el capítulo 2 nos lo repiten por si nos perdimos algo del capítulo 1. Y también tienen como un retroceso en el capítulo anterior y te muestran 3 minutos del capítulo anterior. Entonces, esto se ve replicado. Y esto que vos decís de esconderle al espectador algo o de no mostrarle cierta cosa, es justamente valorar al espectador, porque el espectador reinterpreta lo que uno hace. Trabaja la película o la serie, termina, o por lo menos eso lo entiendo yo, probablemente lo compartas, la serie o la película que nosotros construimos termina cuando el espectador la hace propia. Ahora, si nosotros le damos todo cocinado, ¿qué hace propio el espectador? Es la gran diferencia entre el espectador activo, que es el que a ti y a mí nos gusta, y el espectador pasivo, al que hay que darle, como tú dices, todo mascado, que no piense y siga viendo capítulos. De hecho, si te das cuenta, los capítulos ya se pasan solos. Del 1 al 2 se pasa solo, no lo tienes que dar tú. O sea, no tienes ni que pensar para eso. No toques el mando ni para eso, no se te ocurra cambiar ¿no? por el camino. Mira, hay un ejemplo maravilloso que me encanta. Hay una serie que se llama Sí, Ver en Apple TV. Una serie con un arranque maravilloso. Es una distopía en la que el ser humano se ha quedado ciego. Vive en cuevas. En la cueva de esa comunidad donde son todos ciegos está llena de antorchas. Cuando ves la serie y tú dices, ¿para qué cojones los ciegos han puesto antorchas? No, las antorchas no son para los ciegos, son para el espectador para que pueda ver a los ciegos. Es el ejemplo perfecto. No quiere decir que los creadores de la serie sean malos, ni que no se dieran cuenta, porque claro que se dieron cuenta. Es que hay alguien que les dijo, oye, que no se ve. Y se cargaron la serie, por supuesto. O sea, yo después de esa secuencia, ya, aparte de utilizarla para dar muchas charlas, creo que no vi mucho más. Pero esa secuencia lo resume todo. Es maravillosa, tenéis que verla. O sea, pero ¿para qué tienen las antorchas? Es genial, es maravilloso. Con lo cual resta veracidad a lo que te están contando, porque hasta las distopías necesitan tener veracidad, por supuesto.
y te quitan las ganas de seguir viendo la televisión. Lo bueno de todo esto es que tenemos buenas noticias. Son tan malas las series que están haciendo absolutamente todos, quizá menos los noruegos, que nos van a mandar a todos de vuelta al cine. Claro, Seguramente sea. sí, sí, seguramente va a ocurrir eso. Eh, yo creo que en base a la charla que hemos tenido en esta conexión contigo, Israel, podemos llegar a la conclusión que siempre llega Ruth cuando hablamos de cine de género, de cine de terror, de horror, que el cine, con cierto rigor histórico, sin estar pensado para las grandes cadenas, ni con un espectador pasivo, nos permite ciertas licencias de expresión. Y me parece que Todas las que tú quieras. tu cine o tu televisión o tus series se comparan con el cine de terror, porque esas licencias y ese rigor histórico y el rigor de la muerte, que en el cine de terror está puesto en duda, el rigor de la muerte, y justamente juega con eso el cine de terror, nuestro antagonista nunca se muere, nunca, 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 porque por eso también hay secuelas gigantescas, y más allá de Estados Unidos o, de, o de Inglaterra, que tienen películas con muchísimas secuelas, sino que hablo incluso del cine también latinoamericano y el cine español de horror. eh, me gusta que a nuestros espectadores de estas conexiones que solemos hacer, le podamos mostrar que el cine de horror tiene un parangón en el cine de Israel el Santo, porque va con el mismo lugar. ¿Qué opinás Sí, de esto sin que duda. digo? Pues tiene dos cosas en las que yo no he trabajado el cine de terror, pero hay dos cosas que sí saco de ellas. Uno es ese nicho que siempre llamo de manera cariñosa friki, que me encanta, que es ese espectador mucho más apasionado, mucho más activo, como hablábamos antes, ¿no? Que lo disfruta más, no el espectador pasivo. Y otra que el tratamiento de la... A mí me encanta la violencia. Es decir, en Conquistadores es una serie tremendamente violenta y hemos tenido que trabajar en cómo ser realistas en ese aspecto. Y el cine de terror, bueno, lo hay de todo tipo, por supuesto. A veces se les va un poco la mano con la sangre, pero, pero es parte de lo que le da colorido al género, ¿no? Como tal. Además, ese es todo Pero un género. El gore es todo un género al cual tiene su estructura totalmente directa. O sea, tiene que sí, haber tanta cantidad de sangre por cuadro. O sea, perdón que te interrumpí, pero que sí, es maravilloso. Pero sí genera muchísimas formas narrativas nuevas de la propia necesidad. Presupuestos pequeños, mucha imaginación. Cuando tu presupuesto es pequeño, tienes que tirar muchísimo de imaginación, tienes que invertir con imaginación, porque por lo menos eso no necesitas inversores. Y en eso sí, claro que nos parecemos, y mucho. Mm. la verdad, Israel, me quedaría con vos hablando horas. Porque me parece que tenemos la misma pasión, tenemos los mismos espectadores a conquistar, pero en definitiva tenemos las mismas ganas, que eso es lo lindo y es lo que nosotros tratamos de trasladar todos los jueves a las 19 horas cuando nos vemos por aquí, para charlar de cine, pero también para trasladar las ganas a quienes son espectadores, a quienes son realizadores y a quienes les gusta el cine. Y sé que vos sos muy cinéfilo, entonces, como última cosa, además de recomendar tus series y películas, que nos recomiendes a alguien para seguir. Que os recomiende a alguien para seguir. Un director o un director de fotografía, una serie, una película. Pues mira, os voy a recomendar a alguien poco conocido porque es un tipo que, mm, que no tiene mucho nombre, pero que para mí ahora mismo es el mejor dire de foto que tenemos en nuestro país, ya que me toca ser el invitado español, que es Lati Maraña, el mejor dire de foto que tenemos aquí. Ya me lo anoto. Fantástico, Lati os va a Maraña. gustar. Y a todos los que nos guste el cine, tengo que recomendar a otro porque es mi religión.
uno al que conocemos todos, pero del cual no podemos renegar ninguno, nunca jamás, que es el señor Scorsese. Que no sé si tendrá cuenta en Instagram el hombre o la llevará su mujer, pero, pero por supuesto, Scorsese, siempre. Y que ha salvado al cine, porque tiene una fundación para proteger el cine fílmico. Y eso es sumamente valorable y sumamente importante y que ha contribuido a un montón de proyectos pequeños. Entre ellos, y esto te quiero decir, a la que es considerada una de las mejores películas argentinas de la historia, que es Prisioneros de la Tierra. Una película que Uh -huh. tiene una parte perdida, ya la vamos a encontrar, como siempre decimos, porque que esté perdida significa que existe y que en algún lado está, y que, y que es una maravillosa película y que no tiene nada que envidiarle al cine de su época, pero no, mucho menos al cine de nuestra época digo de los últimos 30 años. Es, Entendido. es una película sumamente personal desde la construcción estética de la película, pero es una película que ha dejado legado, ha puesto, ¿viste el famoso poner la bandera? Bueno, Prisioneros de la Tierra ha puesto la bandera. Y a mí me ha sorprendido hace 14 meses fue reestrenada la película con los pedazos que se encontraron, fue restaurada, y gracias a la Fundación de Scorsese se pudo lograr la restauración total de la película, del material que existe. La parte que está perdida todavía no se encontró, pero del material que existe se pudo restaurar gracias a Scorsese. Entonces, siempre acá, ¿viste? Porque a Scorsese, porque que nos haya devuelto la posibilidad de volver a ver Prisioneros de la Tierra como fue pensada, no tiene precio. No tiene precio. Es de los Israel, pocos multimillonarios del cine que sigue teniendo la misma pasión que tú y que yo, por lo que parece. ¿No? es verdad, es verdad, es verdad, es verdad lo que decís. Israel, vamos a hacer otro vivo contigo muy prontamente porque nos ha llenado Cuando de queráis. pasión, nos ha llenado de pasión, nos ha llenado de ideas, pero lo más lindo es que las vivimos y las compartimos. Y está buenísimo. Te queremos próximamente. Gracias por esta conexión. Yo sé que allá son casi las 2 de la mañana. Eh, es difícil, pero fue extremadamente grato contar con tu presencia. Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo. Yo estoy con Nano Films cuando queráis. Sois mis colegas. Muchísimas, pero muchísimas gracias y nos vemos próximamente para tener otra charla y para profundizar en alguno de los temas. Muchas gracias. Genial. Un abrazo grande. Ahí le podés dar a cerrar. Ahora este es el problema. ¿Tenés una X? ¿Tenés una X en algún lado de la Sí, pantalla? Dale esa la, la- X. la he visto. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí se nos acaba de ir un gran director, pero un apasionado del cine como Israel del Santo. Y ahora, a estas grandes velocidades que tenemos, la vamos a invitar a la señorita Ruth a que se sume a nuestro vivo. Así podemos conectarnos con el siguiente invitado. Así que, señorita Ruth, la estoy invitando a transmitir conmigo, porque el próximo invitado lo tenemos ahí a tiro, así que me gustaría que usted se conecte, así ya podemos entablar a nuestro siguiente invitado. A ver, señorita Ruth, si usted se puede conectar, si le parece. ¿Está por ahí, señorita Ruth? ¿Dónde anda? A ver, ahí acabo de invitar al señor, a nuestro próximo invitado. A ver, pero ahí está, nuestro querido invitado, señor Gustavo. Estamos con el señor Gustavo Escalante, uno de los programadores de cine más importantes de la Argentina. Es el Bueno, bueno. programador, el programador del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario
y además es uno de los grandes preservadores porque es el encargado del Centro Audiovisual de Rosario. ¿Cómo estás, Gus? Qué Tantos grande, años. Nicolás. Bueno, exactamente, pero igualmente siempre cerca, porque nos ha unido esta pasión, tanto por el cine como por los festivales también que ha hecho mucho. Hemos recorrido un camino. Bueno, muchas gracias por las palabras conceptuosas, Nicolás. Sobre todo también gracias por la invitación del programa. Muy interesante recién haber escuchado de Israel, realmente la serie es bárbara. Es con Aitana Sánchez Gijón la serie, ¿Viste? la de, exactamente, muy bueno. Así que sí, nos une esa pasión, Nicolás. Y sí, así es, más allá de las conceptuosas palabras, soy programador del Festival de Cine Latinoamericano, que afortunadamente este año vuelve a hacerse, no sabemos cómo todavía, lo hemos propuesto en calidad de, me voy a poner para verlos mejor, perdón, Por favor. en streaming o y presencial. La sala no la queremos abandonar nunca, aunque somos conscientes que el streaming llegó para quedarse, sobre todo los festivales, pero la sala no la abandonaremos y yo creo que va a ser como una trinchera la sala. Pero si las circunstancias no lo permiten, por supuesto que estaremos todo online. El cine no va a dejar de deleitarnos. El año pasado habíamos tenido una edición especial a la que no numeramos porque precisamente no la considerábamos una edición. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas noches. Pero como dice que le va, aparecí, acá Muy estoy bien. viva. Qué programa hoy, pero hoy nos tenemos que sacar la galera, más allá de que internet y la tecnología nos quiso ganar, no nos va a ganar. Realmente es una fiesta tenerte a vos, tenerlo a Israel, y nada, vamos por más. Así es. Y mientras haya cine, nada nos detendrá, Ruth. Así Es que muy sí, hablando de interesante, cine, es muy sí, interesante lo que decís de no abandonar las salas, ¿no? Porque cada vez que siempre, esto era una frase de cuando compartíamos festivales, yo participaba de un CIPAR y vos a través del Festival Latinoamericano de Rosario, de Ojo al Piojo, de Una Mirada Mayor, porque exactamente. no es solo un festival, también del Centro Audiovisual Rosario, que no lo quiero dejar ahí de lado. Siempre decíamos, cada vez que se apaga una pantalla es muy difícil volverla a encender. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, de no perder la sala. Pero me gusta, y hay que decirlo, Ruth, estamos con un programador de uno de los festivales más importantes de la Argentina por la cantidad de años que tiene. Este sería la 27ª edición, Así es. 27 años de trabajo. ¿Cómo es Eso quería hacer un destacar. festival? Contanos cómo es Bueno, hacer un festival. bueno, es uno de los festivales primeros que hubo en el país, junto, bueno, precisamente con Uncipar. En ese momento la escena de festivales era Uncipar, Chipoleti en el sur, nosotros en el 93, ¿vos te acordás, Chipoleti? Y para de contar, bueno, Mar del Plata que estaba recién volviendo, pero las características de estos festivales que compartimos, que mencionamos, y el que me ocupa trabajar, tenían ya la particularidad de dar pantalla a eso nuevo que estaba surgiendo, esa potencia realizadora, que gracias al video, porque este festival se llamó en su momento Festival de Video, esta herramienta que irrumpe y que de una forma, sí, democratiza lo que era narrar en imágenes, porque el cine, vamos a decir, estaba vedado, lo que era el cine, llamamos cine lo que era el fílmico, ¿cierto? Era muy difícil acceder a eso y más, por ejemplo, hacer un largometraje, ni hablar. Las nuevas cámaras de video bajan esas herramientas, los fierros, tener los fierros, y hace que generaciones de realizadores irrumpan para no irse más en la escena de empezar a contar historias. Y eran estos festivales los que le daban pantalla. Las cinematografías locales, sobre todo. Nuestro festival tuvo desde el primer momento una sección rosarina,
una sección competitiva, ¿no? Otra de escuelas, que las escuelas de cine recién empezaban a abrirse o a funcionar más masivamente. Eso fue un fenómeno, bueno, de esos años, estamos hablando de los primeros 90, mirá vos en qué devino, nada menos que en lo que llamamos el nuevo cine argentino, jóvenes directores que empezaron a contar historias completamente distintas a lo que veíamos, otros escenarios, otros personajes, otras formas de hablar. Así que estos festivales, repito, eran los que le daban pantalla. Y eso muchos no lo olvidan. Y bueno, ha hecho que precisamente, como decís, ya hace 27, con esta edición, que estamos ininterrumpidamente mostrando cine. Así Es que, un logro. no, es muy... ¿Cómo, Nicolás? No, digo que es un logro porque el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario tiene una prehistoria con la Escuela de Cine de Santa Fe primero, Exactamente. tiene un tránsito acompañando las nuevas políticas cinematográficas con el cambio de la ley del año 94-95, y el Exactamente. acompañamiento más profundo que ha tenido a lo largo de la historia del cine fue con lo que vos dijiste, con el nuevo cine argentino, porque tanto el Festival Latinoamericano de Rosario como el Festival de Chipoleti, como UNCIPAR, siempre había un integrante que rompía el esquema, que rompía la quietud del espacio cinematográfico, y siempre era uno de los que después se transformó en los integrantes del nuevo cine latinoamericano. De esa generación. ¿Cuántos en estos festivales de directores hemos descubierto? Nosotros tenemos que dar también, me iba a querer referir más adelante, podemos conversar, yo también me encargo de la gestión de la Cinemateca del Centro del Sol Rosario, que precisamente surgió a partir del festival, que empezó a preservar todo lo que allí se presentaba, haya pasado o no la selección. Empezamos a construir una colección que ya lleva más hoy de casi 12.000 títulos, latinoamericanos y nacionales, por supuesto. Y bueno, ahí, y ahora haciendo esa arqueología que vos bien dijiste de la prehistoria del cine, haciendo una arqueología de nuestra cinemateca, encontramos cortometrajes de Trapero, de Caetano, esos jóvenes que mostraban en estos festivales, bueno, su parte también lo han hecho, mostraban en estos festivales sus primeras armas con el cine. Y hoy, como vos también dijiste, son directores con una carrera. Pero bueno, gracias a estos festivales descubrimos y vimos por primera vez lo que eran capaces de hacer estos directores. Bueno, te digo, la Cinemateca del Centro del Sol Rosario es, yo creo que una experiencia, no creo, lo es única a partir de un festival. Hay otra experiencia de archivos, ¿no? Pocas, porque vamos a decir, estamos hablando de un país que todavía no tiene su Cinemateca Nacional, habiendo reglamentadose ya desde la ley que vos mencionaste en el 94, etcétera. Pero concretamente una cinemateca surgida de un festival es la experiencia única. Después hemos ido ampliando la colección con otros tipos de documentos que tienen que ver con la memoria de la ciudad propiamente. Y bueno, hoy ya, como te digo, ya tiene casi 12.000 documentos. Pero volviendo al festival, sí, este recorrido de 27 años, decía, el año pasado no lo contamos porque fue una edición que no fue competitiva, se hizo en el medio de esta peste, de esta conflagración mundial. No quisimos dejar de pasar el hecho de mostrar algo, hicimos una pequeña retrospectiva, menos días, pero este año ya sí nos lanzamos, eso incluso con la incertidumbre que a todos nos afecta, sin saber concretamente la modalidad, cómo va a ser concreta. Nosotros, te digo, proponemos las dos formas, presencial y virtual, y con una novedad que me permito aquí en el programa darles, sí, puede ser la primicia o celebrarlo juntos a ustedes. Es la primera vez que el festival cuenta con una tan ansiada, por nosotros por lo menos, competencia de largometrajes. Así que ya, sí, efectivamente. ¡Vamos todavía! Este festival que siempre fue de cortometrajes, aunque también entre las cosas distintas, raras, especiales que tenía, aceptaba hasta 60 minutos. O sea, nosotros tuvimos muchos años la recepción de
de mediometraje, que también era propio del nuevo lenguaje, no el nuevo lenguaje, las nuevas formas narrativas, producto también de este cambio tecnológico del video. Antes, bueno, con el fílmico, vos hacías lo justo porque tenía la lata que te alcanzaba de película virgen. Con el video, vos metías el cassette, lo ponías en eso, en LP, y grababa una cantidad. Y bueno, el mediometraje fue un formato interesante, después lo adoptó la televisión, el formato de 48 minutos, 60. Nosotros recibimos muchas cosas de las primeras armas de realizadores que incursionaban en la televisión. Y bueno, pero ahora nos hemos concentrado ya hace unos años con cortometrajes de hasta 25 minutos, y esta edición, 27ª, avanzamos a largometraje. Latinoamericano siempre, por supuesto, ¿no es cierto? Qué buen Así salto que, ese, qué buen salto, sí, porque la verdad es que es un festival que uno siempre lo tenía como arraigado el cortometraje y arraigado también la competencia, porque tenía diferentes competencias y como vos siempre decís, ¿no? Digo, el tema de darle la visualización a las escuelas de cine, de sí, dar la totalmente. visualización al local, eso es muy, muy, muy importante, pero ahora dar este pasito más lo Sí, convierte en un festival de muchos años, de mucha trayectoria, pero ya está un escalón más arriba todavía en calidad. Y hay que decir exactamente. algo, este Sí. festival, ¿quién lo organiza este festival? ¿Podés contarnos? Eso, es exactamente, es importante y bueno el punto, Nicolás. Este festival es organizado, como dijimos, por el Centro Audiovisual Rosario, que es una dependencia, el área audiovisual, mejor dicho, de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Así que es un festival netamente organizado por poder público que ha apostado. La primera edición, las dos primeras ediciones no fueron organizadas por la Secretaría de Cultura, sino que después lo suma a propuesta y después de haber tomado un auge y una importancia para la cultura local, la nueva cultura audiovisual local, lo asume como propio. Pero las primeras ediciones lo habían organizado jóvenes, bueno, Horacio, Ríos, ¿te acordás? Y jóvenes realizadores de esa escuela provincial de cine y televisión heredera de esa escuela de cine de Santa Fe de querido Fernando Birri. Así que es verdad, una historia, mucha historia tenemos. Pero bueno, lo importante y tu punto, que es bueno recalcarlo, es un proyecto público, una política pública de un municipio, por supuesto, después nos sumamos a los programas que el Inca ha tenido de festivales nacionales, participa también la provincia en los últimos años con la hermosa sala pública provincial que es el Cine El Cairo, un cine recuperado. Pero bueno, en síntesis, lo que es digno de destacar es esto que lo público viene acompañando, y también es algo que me interesó que dijiste, y por eso también con el salto al largo. El festival siempre hemos tratado de ir acompañando lo que sucedía alrededor. El festival, yo creo que ninguno debería hacerlo, yo creo que pocos a lo mejor lo hacen, de quedarse enquistados en una forma estética. Tenemos que estar atentos, sobre todo como trabajadores de la cultura, y más como estamos diciendo en cuanto al Estado. El público no puede quedar, tiene que estar permanentemente sensible a lo que ocurre alrededor, ¿no es cierto? El Festival de Cine lo hizo con lo que la escena audiovisual local y del país, siempre. Te digo, primero con el video, esa novedad que era el video, la discusión que era video, si era video, cines y todo. Nosotros nos paramos una vez en un momento zanjando la discusión de que fue y será siempre cine. Lo del video era un soporte, que vino, como dijimos antes, a democratizar, a traer más herramientas, pero siempre fue cine. De hecho, también hace unos años que el festival se llama así, festival, como una declaración de principio estética, ¿no? Histórica, que es Festival de Cine Latinoamericano. Por eso que te digo, fue y será cine. Y ese acompañamiento, como decíamos, también por esta sensibilidad que lo público debe tener de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no es cierto? Ha ido modificando pequeñas cosas, siempre acompañando a lo que sucedía. En las 4 competencias, este año
además de esta competencia de largos, habíamos programado, estaba en una agenda hace mucho, incluso, y en sintonía con esto de darle pantallas locales, una competencia de largos santafesinos. Así como tenemos, que está todavía, la competencia de cortometrajes rosarinos y la competencia de cortometrajes de Escuela de Cine Latinoamericana, hicimos también, bueno, el salto al largo, darle pantalla a la ingente producción también que hay en la provincia, no solo en la ciudad, sino en la provincia, que ya las fronteras en cuanto al cine, se dice, ya cada vez son más, ¿viste? Afortunadamente las regiones, las ciudades van trabajando conjuntamente. Nosotros trabajamos mucho con lo que es el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba mucho, así que bueno, pero nos ubicamos en Santa Fe un poco para poner en valor esta tradición que bien mencionaste del cine, la Escuela de Cine de Santa Fe de Birri. Así que es eso, muy interesante, mantenemos las... Sí. Perdón, no digo, es muy interesante porque el festival se ha transformado también en un espacio de debate. El Festival digo, Latinoamericano de Rosario, porque esos debates que se tenían a finales de la década del 70 en un CIPAR, hablando de si el Super 8 es cine, si no es cine, se trasladaron... si lo amateur era así, sí. Exactamente, se trasladaron a Rosario y esto que nos cuenta Gustavo Escalante, programador del festival, encargado del Centro Audiovisual Rosario. Cinemateca, no, de la Cinemateca, el centro tenemos. De la Cinemateca, vamos a la Cinemateca. ¡Cumpleañero! Porque hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, pero pará, que me dejo. ¡Cumpleaños! ¡Terrible! Gracias, gracias. Gracias. Muy amable. Un honor festejarlo con ustedes, con gente de cine, los que están escuchando. Muy bien, todo el cotillón, que no falte que el cotillón. No, pero hablando en serio, esos debates se trasladaron a Rosario por el tema del video, si el video era, no era, si era cine, si no era cine, y se zanjó muy bien, porque, como bien dice Gustavo, es un soporte, las historias son las que nos demarcan la vida. El lenguaje de contar imágenes. Sí. Tal cual. ¿Qué nos ibas a contar además, Gustavo, de las competencias? Que este año teníamos, como te decía, programado varias cosas. El festival empezó con la competencia tradicional y este crecimiento, esta evolución, la apertura a nuevas estéticas, a nuevas formas, ampliamos a secciones fuera de competencia. De hecho, largos latinoamericanos siempre programamos, pero estaban fuera de competencia a través de secciones. Por ejemplo, una de ellas muy, muy querida por nosotros, particularmente por mí, que se llamaba Penumbras, que es dedicada al cine de género y fantástico y terror latinoamericano, también con una tradición extraordinaria en cuanto a estos géneros de Latinoamérica. Así que siempre tuvimos, incluso en la primera edición, el cine latinoamericano, que en esos años tampoco era Latinoamérica, y menos su cine, un horizonte cultural como para que tuviera difusión o que uno pudiera ver. Incluso como estudiante de cine uno no accedía en ese momento menos al cine latinoamericano. Por eso también fue una decisión política muy importante, estética, de circunscribirnos a lo latinoamericano. Y desde ese primer momento, estamos hablando, escúchame, año 92, 93, los latinoamericanos ni siquiera políticamente era un horizonte donde vernos, ni existía el Mercosur, era todavía algo. Y el cine latinoamericano fue gracias a este festival, empezamos a conocer directores, bueno, que también como los argentinos que mencionamos, hoy ya son con unas carreras, Gaviria, Coutinho en Brasil con sus documentales, de Chile, bueno, México siempre fue, nosotros hemos estrenado aquí en el festival hasta películas de Rifstein, así que en cuanto a eso también es digno de destacar. Y decía que estas secciones fuera de competencia, este año lamentablemente no la vamos a poder, dado lo acotado que va a ser, que hicimos, y la incertidumbre de cómo va a ser la forma, ¿no es cierto? Las salas, si hay salas,
ya tienen con sus restricciones menos capacidad, menos función, menos posibilidad de funciones, así que hemos decidido concentrarnos en las tradicionales competencias, agregando esta de largo, y que son la de cortos, la de rosarinos y la de escuela. La de los largos santafesinos será la próxima edición que podamos estrenarla, esperamos con una cantidad que ya sabemos que puede haber de estreno, y como te digo, la de los fuera de competencia no va a ser posible. Una de estas es Penumbra, la otra es una que se llamaba Encuadres y que le dedicamos varias veces al cine recuperado, al cine restaurado, a la cuestión de los archivos, que también es una intención nuestra, dada también de nuestro trabajo en la Cinemateca, de poder contribuir con nuestro espacio, llevar la palabra de lo que significa y la necesidad de la preservación de nuestro patrimonio visual, ni hablar de nuestro cine, que nosotros decimos, ya el fílmico ha sufrido una tragedia, el 90% del cine silente argentino ha desaparecido. La época de oro del cine argentino en los años 30 también. Así que para que esa tragedia no se repita y no continúe, aboquémonos a esto, pero también hay otro patrimonio como el que estamos nosotros conservando, que es de este soporte que tan querido que fue el VHS, que por lo mejor lo cercano todavía, aunque ya ocurrió el apagón analógico, si no lo atendemos, y ya te digo, nuestro cine argentino de independiente de esos años está en ese soporte, en el Super VHS, en el Umatic, en el VHS por supuesto, si no lo atendemos, va a sufrir la misma tragedia que hoy lloramos y lamentamos del fílmico. Así que atentos, colegas realizadores, realizadoras, incluso sus propias películas, nos han pedido realizadores que nos mandaban su máster de cámara, de aquellas, las Panasonic, las 8000, las 9000, con posibilidad o dificultad de hacer copias de un cassette, porque ya perdía generación, nos mandaban directamente al concurso de la edición que hacían con un original, con un máster de la cámara. Así que imagínense la importancia de que nos han pedido, ustedes no tienen mi corto, yo lo presenté una vez en el 98, sí, querido, está. ¿Gracias a qué? A que existe la Cinemateca y los archivos. Así que volviendo a las competencias de nuestro festival, están estas 4, la Rosarina, como digo, también querida, la de escuelas, que también es uno de los pocos festivales que le ha dado al principio a las nuevas escuelas que había en esos años, este espacio. Y bueno, ya el año que viene incursionaremos con las de largos santafesinos y volveremos seguramente deseamos a las sesiones fuera de competencia, que también es un espacio para eso, para debatir, para ver los work in progress también, por supuesto, el cine de género. Vos sabés que hablando de los debates, y lo dejo hablar también a usted, porque me posesiono con esto. Hiciste solo el programa, hiciste solo. No, el festival, no, por favor. Una vez pasé por la radio también. Te perdonamos porque es tu cumple. Bueno, no, eso también. Mentira. Vos sabés, Ruth y Nicolás, el Festival de Cine Latinoamericano Rosario fue escenario y fue mesa del debate de la ley de medios también, porque había muchos foros que se hacían, y ahí el festival también fue espacio con respecto a la ley que ya sabemos, las más estudiadas, discutidas, pensadas, consensuadas que hubo, y lamentablemente yo brego porque vuelva a tener la dignidad que tiene y la necesidad de tener una ley como esa. Ya te digo, hasta los festivales fueron, que ya en ese momento empezaron a proliferar, fueron espacios de debate de esta ley. Y bueno, como te digo, hablando de esos debates interesantes que teníamos nosotros, hasta la ley de medios lo tuvo. De hecho, gracias a cuando se pudo implementar la incipiente ley, el festival fue también promotor de algunas experiencias con los polos, con la producción, juntar a las escuelas, con el sindicato de televisión, con el Estado, con los privados, gracias a lo que promovía la ley, ¿no es cierto? Con la producción en las regiones. Por suerte, el festival y el Centro Visual Rosario pudo incursionar y producir gracias a eso. Brego y brindo porque la ley vuelva a tener sus artículos como corresponde. El señor Gustavo Escalante, que es quien
llevó adelante el programa del día de la fecha, en la parte que le tocó a Perdónenme, él. No, perdónenme. pero te lo decimos con mucho cariño, te lo decimos con mucho cariño, con el gran aprecio que te tenemos. Es recíproco. Nos cuenta sobre estos debates que se armaban, porque además, hay que decirlo, nobleza obliga, los santafesinos y principalmente los rosarinos han sido los más intransigentes a la hora del tratamiento de la ley y han sido los que más han pregonado la ley de medios en la mano, revoleándola así cuando salió. Porque lo han dicho, porque han siempre estado en ese primer lugar desde aquella incipiente idea que Birri transformó en una gran escuela de cine, desde esa primera idea de transformadora del cine, desde esa idea, el señor Horacio Ríos, el señor Gustavo Escalante y todos quienes los acompañan en ese excelentísimo festival, han siempre pregonado por lo mismo. Han pregonado por llevar desde el poder popular, por decirlo de alguna manera, hacer lo propio, y desde el Estado. Que eso es algo que es sumamente valorable, porque no es que lo está haciendo un privado, que tiene ciertos intereses. Acá no hay ningún interés. El único interés es el poder popular, es el pueblo y que le llegue el cine. El acceso a los bienes culturales, la democratización de la cultura. Tal cual. Es eso. Y esto es lo que nos cuenta el Festival Latinoamericano de Rosario, porque es desde la esencia de sus trabajadores que salió este festival y que el festival sale por la Cinemateca. Eso es lo que más sorprende. La Cinemateca es construida a través del festival y el festival es construido a través de la Cinemateca. Exactamente. Es como que se retroalimenta. Sí. Y eso es algo que no tiene parangón, no tiene un espacio en donde nosotros podamos identificarnos. Es más, nosotros nos identificamos con el festival. Gustavo, contanos algo más sobre el festival y ya deberíamos ir cerrando porque se nos está haciendo larga la tarde. No, por eso, porque un programa hicieron muy interesante. Bueno, siempre, por supuesto. Bueno, quería decirles que la convocatoria está abierta. La inscripción es a través de, y es hasta, si no me equivoco, hasta junio, julio, finales de julio. Lo pueden ver en la página centroaudiovisual.gov.ar, o el festival mismo tiene su página, que es Festival de Cine Latinoamericano Rosario. Y decía, la recepción de las películas, tanto de cortos como de largos, es a través de la plataforma FestCom. Una plataforma realmente que a los festivales, hay muchísimos festivales, para los realizadores es muy interesante porque tu película la subís, la mandás a todo el mundo. Y bueno, recibimos a través de esa plataforma. Ya hay, te quisiera decir la cantidad que no lo celebramos, pero decimos, ahora hay que ver, pero porque uno siempre lanza la botella y bueno, a ver qué. Estamos recibiendo siempre, en la última edición fueron 800 cortometrajes que recibimos. Y Wow. sí, efectivamente, muchos latinoamericanos exclusivamente, latinoamericanos. De las cuales, por ejemplo, la última competencia de corto del año 2019 eran 60 cortos, de aquellos 800. Afortunadamente, junto con mi colega Luciano y a veces invitados jurados, hacemos una selección muy exhaustiva y humildemente debemos decir, siempre con una mirada, diversa, profundamente latinoamericana, poniendo al cine por sobre todas las cosas. Somos un festival que, como decía en un momento, en otro pasaje, no lo hacemos ni para nosotros, ni para un pequeño grupo, sino que estamos, sobre todo por la responsabilidad de lo público, para quien ama el cine, para quien gusta de ver el cine y celebra el cine. El festival es una celebración del cine, así que todos los cambios de programación, las nuevas secciones, siempre fue busca de los públicos. Eso quiero decir, no somos festival de un público, nos interesan los públicos, les públicos, así que eso en cuanto a
a programación y cuando hacemos, te decía, con la cantidad que estamos recibiendo ahora, que vemos recién, había una necesidad de mandar y que estaba, que bueno, que quedó el año pasado, y ya tenemos en una semana que abrió la convocatoria, cientos, ya pasaron los 100, así que yo creo que va a ser una edición en cuanto a esta calidad del cine latinoamericano extraordinaria, estupenda y extraordinaria por esto de los largos, así que aprovecho el programa y la audiencia que tiene para invitar a presentar los cortos, a la competencia de escuelas, y bueno, el que tenga un largo desde ya vamos a verlo y será bienvenido. Por supuesto que este año, como decía, será acotada en cuanto a días y a cantidad, pero no va a estar presente. Y también la excepción en nuestro calendario es siempre el tradicional mes de septiembre, el del festival. Esta vez será la última quincena de octubre, dado que la convocatoria por la decisión de último momento, que esperábamos una habilitación, fue reciente, así que tuvimos que posponer un tiempo la realización del festival. Así que bueno, por mi parte, bueno, a su disposición, cualquier otra pregunta que gusten hacer, pero si no, nos vemos en cualquier momento, y gracias por la difusión del festival, de los festivales y del cine. Querida Ruth y Nico, que tanto hacía que no cruzábamos palabras. Gracias, Gusti. La verdad es que es un placer escucharte porque siempre nos llevas con esta pasión que tenés por el cine y por lo público y que nos encanta y valoramos un montón el trabajo del festival, valoramos un montón tu trabajo y por supuesto lo que más valoramos es la cinemateca que han llevado adelante. Otro día hablamos específicamente, dale, si se quieren, de eso. Me olvidaba, para cerrar, en nuestros festivales son miembros de RAFMA, la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales. Es una experiencia también colectiva extraordinaria. Ya hace 10 años que venimos, vos te acordás, Nico, incluso más, pero 10 años que venimos trabajando ya más orgánicamente y que estamos por la defensa de los festivales. Que no caiga, vos dijiste, festival que se apaga, no, es muy difícil. Para eso está RAFMA, para que ningún festival apague sus pantallas y que haya cada vez más festivales en más regiones y en más ciudades. Un placer, Gusti. Muchísimas gracias. A ustedes. Y eso también es más fuerza. Taurino! ¡Feliz Gracias. cumple! Eso, taurino, eso. Los 3 taurinos, los 3. No me digas. Sí, los 3 taurinos. Eso, y yo decía, qué carácter que tiene Nico, y yo no sé qué carácter, porque hemos discutido, y lo he visto discutir, Ruth, así que vos también, Ruth, pero mirá qué gente amable que somos, lo pueden decir nuestros. Mirá qué adorable. ¿Cuándo vos? Y Nico en abril. ¿Cuándo vos? El 23 de abril y Ruth. El 8 de mayo. Uy, bueno, feliz cumpleaños, Ruth, para vos. Y repito, mirá qué gente adorable. ¿Qué dicen de los taurinos? Por favor, por favor. Por favor, pero el cine lo junta, ¿viste? Dios los cría y el cine lo junta. Hace milagros el cine. Vos fijate, milagros. Todo lo puede. Gracias, chicos. Te mandamos chicas. Un abrazo muy, muy grande, muy, muy fuerte. Te queremos, Gusti. Pásala lindo. Igualmente. Pásala hermoso. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Qué programón hoy! ¡Impresionante! Dios mío, se nos pasó la hora, son 35, 20 y 35. Dios mío, pero estuvo muy intenso. Se nos fue así como está. Vamos a saludar a toda la gente que se estuvieron conectando, que ahora yo en este momento no la puedo ver, pero vos sí la podés ver. Sí. La verdad que fue increíble la gente que estuvieron pasando, saludando, comentando en este en vivo de Nano Film Producciones, y ojalá que se pueda hacer otro con Israel del Santo. Ahí me está escribiendo por WhatsApp a ver si salió bien, me está diciendo. Ahora te contesto, Isra. Estaría buenísimo hacer otro en vivo con Isra con más tiempo, porque hay un montón de cosas, y también con Gustavo, por qué preguntarle. Tiene mucha pasión, muchas enseñanzas, muchas vivencia con el cine, con su equipo, y realmente es un honor gigante cruzarse con gente positiva, gente que aman a esto que llamamos cine.
La verdad, muchísima, pero muchísima gente se conectó para escucharlo a Israel, para escucharlo a Gustavo. Los queremos saludar a todos y todas porque eran un montón. Con Israel nos iban escribiendo, iban entrando, saliendo, me tengo que ir, pero muchas gracias. Y lo mismo con Gustavo. Claro, estuvimos 1 hora y media, un montón de tiempo, Ruth, un montón. ¡Horrible! Esta semana tampoco hay estrenos, sigo averiguando a ver si en las próximas semanas va a haber, porque estamos muy preocupados por la situación de las películas que tendrían que estrenarse y por las reglamentaciones que tendrían que salir para que se estrenen. Así que seguimos sin estrenos, pero tenemos un montón de cine para ver. ¡Ah, la pelota! Encontré, mira, cuatro camaritas. Y ahí está Marcelo, que también me mandó un regalito virtual. Gracias, Marce, por el regalito virtual que nos hizo. Es terrible. Creo que de los 3 taurinos que tuvimos fue la que más ligó regalos, me parece. Me parece que sí. Gracias a todos. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado. Les mandamos un beso enorme y el cierre es de la señorita. No, vos lo tenés que, como estás en algo fin, lo tenés que cortar vos igual, Sí, te olvidaste. No me olvidé. Tu cierre de palabras, yo tengo acá el botoncito para pagar. Pero como dice usted siempre... Beso gigante. Dale, beso gigante, gracias por conectarse. Nos vemos el próximo jueves o por ahí en algún en vivo que hagamos en la semana. Próximo jueves vamos a tener, pero anotate esta agenda porque te vas a caer de espalda. ¿Vos te acordás la película que se llama, ¿cómo se llama? No, bueno, mejor no, es un director muy grosso también de España, que también estamos internacionales, somos unos genios. Y hay una película que se llama Matar a Dios, solamente te la dejo así picando para que pienses durante la semana y te conectes el jueves que viene porque va a ser explosivo. Beso gigante a todos, gracias por conectarse. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Se armó la bailanta!